Bienvenidos a nuestro sexto conversatorio. Somos Kibus, quienes brindamos acompañamiento del aprendizaje a través del juego en modalidad online y presencial. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, donde podrán conocer las clases y terapias que tenemos para toda nuestra comunidad. Junto a María José, creamos estos espacios para acercar el lenguaje técnico de una forma familiar y para poder informar y acercarnos a nuestra comunidad. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos en breves segundos. Kibus, formando comunidad en comunidad. Y Hola. sí. Hola, Hola a todos, a los que nos escuchan, los que nos van a escuchar, los que nos están viendo, los que nos van a ver. Y un saludo grande para Gaby. Ya te saludamos en interno, pero te volvemos a saludar y agradecer por estar con nosotras. Y muchas gracias por estar hola. aquí, Gaby. Muchas gracias también por aceptar el tema, por querer aquí compartir un ratito. No, nosotras muy felices. Gaby, para que la gente te conozca, les voy a comentar, tengo mi torpeo acá, pero les voy a comentar que es nutricionista de la Universidad de Valparaíso. Tiene 6 años de experiencia, es diplomada en nutrición integrativa, especializada en psiconutrición y psicología de la alimentación, nutrición en pediatría, salud digestiva, microbiótica y probióticos y alimentación basada en plantas. Igual hay hartos conceptos que nos puedes explicar después, bien, yo probiótico. Sí, Y además, algo que es muy importante es que eres fundadora del espacio Turquesa y también nos gustaría que nos pudieras comentar qué es este espacio. ya, súper. Bueno, Espacio Turquesa está, creo que está lejos de donde están ustedes, pero bueno, está en la quinta región, en Villa Alemana, y es un lugar que está dedicado a entregar atención en salud integral. Ya aquí hay profesionales de salud, se hacen terapias complementarias, masajes, actividades para todas las edades y siempre enfocado en el bienestar y la salud. Y ahora estamos terminando un proceso que ha sido bastante largo para poder transformarnos en una fundación y de esta manera poder acercar también la salud a personas que quizás no tienen el acceso. Y poder también acercarnos a la comunidad porque hemos visto que a pesar de que nosotros estamos muy cerca del centro, no hay muchos espacios donde se trabajen estos temas. Entonces queremos aportar ahí un granito en este aspecto, siempre enfocándonos en la educación. Súper. Y esto queda Maravilloso. en Villa Alemana, dijiste. En Villa Alemana, quinta región. Qué bueno que en la quinta región, bueno, y en todas las regiones se abran estos espacios, uno parte de a poquito, pero me parece súper bien que como que se descentralice un poco todos los temas que se concentran tanto en Santiago y se abra esto a regiones. Así que súper bien. Maravilloso. Y bueno, y el tema que nos convoca hoy día, que es muy importante y que quizás muchos papás o tutores o profesoras que somos nosotras no conocemos, es el tema de la alimentación y su influencia en el aprendizaje. ¿Cuánto influye la alimentación adecuada o inadecuada en el aprendizaje, cierto? Entonces la Gaby nos va a explicar desde su expertise este tema. Bueno, Gaby, vamos a comenzar entonces con este tema, como dice la José, que es súper interesante. Nosotros estábamos esperándolo mucho para... bueno, esperen un poquito. Ok. Ahora sí. Entonces, la primera pregunta, Gaby. ¿Cómo influye la alimentación en el aprendizaje? Ya, súper. Bueno, hay varias cositas que vamos a comentar. La idea es que sea súper práctico también, que sean cosas útiles que puedan aplicar. Y bueno, siempre se ve como la nutrición desde el subir o bajar de peso. Y hoy día vamos a ver que va mucho más allá de eso. Alimentarse tiene que ver con entregarle nutrientes a nuestro cuerpo que pueden ser clave para la salud, para el bienestar, para evitar desequilibrios o enfermedades y para potenciar en el fondo todas las capacidades de nuestro cuerpo. Existe un área de la nutrición que se llama psiconutrición, la cual lo que estudia y lo que trabaja es como la relación justamente entre la alimentación y nuestro sistema nervioso.
Y ahí observa todo lo que es procesos de aprendizaje, memoria, cómo influye la alimentación, por ejemplo, en las emociones, en el ánimo, en la regulación del estrés, etcétera. Todos los procesos que tengan que ver con nuestro sistema nervioso. Y esta relación se debe principalmente a que nuestro cerebro usa mucha energía, ya casi como el 20% de todas las calorías y la energía de nuestro cuerpo se van a nuestro cerebro y se usan porque nuestro cerebro usa mucha energía para pensar. A veces uno siente que, no sé, estudiando, trabajando, utilizando nuestra mente no está haciendo nada, pero igual hay harto que está ahí funcionando. Y por eso es que si nuestra alimentación no es nutritiva, puede que no le estemos entregando a nuestro cerebro y obviamente también a todo nuestro cuerpo como la energía que necesita para todas esas funciones. Entonces, se ha visto que si uno hace algunos cambios en la alimentación, ya se puede mejorar no solo el rendimiento escolar, sino que también el rendimiento en el trabajo transversal para todas las edades. Y ahí hay algo importante también, que, bueno, todas las funciones de nuestro cuerpo y principalmente como los sistemas reguladores de nuestro cuerpo, dónde está el sistema nervioso, se ven modificados por la alimentación y principalmente por tres aspectos que vamos a conversar, que es la inflamación, el estrés oxidativo y la disbiosis, que ahí tiene que ver con la microbiota, que era lo que mencionabas tú al principio. Así que ahí vamos a ver de qué se trata. Ay, qué interesante, Gaby. Estoy así, anotando todo. Muy bien. María José. Gaby, ¿qué factores pueden afectar el aprendizaje desde la nutrición? Súper. Bueno, como les decía recién, hay como cuatro principales factores, por decirlo de alguna forma, pero nos vamos a centrar como un poco para introducir este tema en dos factores que creo que son como más base, por decirlo de alguna forma, y que es la inflamación y el estrés oxidativo. Lo quise mencionar juntos porque tienen causas muy similares, consecuencias muy similares y generalmente van de la mano. Em, Tanto la inflamación como la oxidación son procesos naturales de nuestro cuerpo, como cuando uno se pega, por ejemplo, no sé, me pego en la cabeza, me hago un chichón, se inflama, eso es súper normal, tiene que suceder, ¿cierto? O el estrés oxidativo que sucede, por ejemplo, al respirar, eso es normal, siempre está pasando, pero llega un punto en que hay factores desde afuera, desde el exterior, que están constantemente generando, por ejemplo, esta inflamación, este estrés, o sea, esta oxidación, perdón, y llega un punto en que nuestro cuerpo no es capaz como de resolver esto, y ahí es donde se produce el problema, ¿ya? Porque claro, en su justa medida está súper bien y es necesario que suceda porque resuelve muchos procesos de nuestro cuerpo, pero ya cuando se excede de esta como capacidad de resolver que tiene el cuerpo, aparecen ciertos problemas, ¿ya? Em, ¿Qué puede causar en el fondo este estrés oxidativo y esta inflamación? Ya la idea es que entender, más allá de entender cómo estos procesos, es saber qué puede causarlo y cómo prevenirlo. Creo que eso es lo importante. Principalmente lo que puede causar el estrés oxidativo y la inflamación, de pronto puede que hayan algunos conceptos como un poco redundantes, pero creo que es importante mencionarlo una y otra vez. Una alimentación baja en antioxidantes, ¿cierto? Una alimentación que sea baja también en alimentos vegetales principalmente, alta en grasas saturadas o azúcares simples, principalmente como alimentos más procesados, que sea con un excesivo consumo de alimentos de origen animal y no hayan alimentos de origen vegetal, que no haya como un equilibrio en eso. También puede influir en esto el sedentarismo o cómo es la actividad que tenga esta persona. Por eso siempre es importante como fomentar no solo la alimentación, sino que tratar de hablar de forma bien integral, como de hábitos, ¿cierto? También puede influir, por ejemplo, el tabaquismo, pensando en la infancia, el tabaquismo pasivo también puede influir si es que
el niño o la niña, ¿cierto? Está en un entorno donde hay personas que están fumando constantemente, esto igual puede ser algo que influya en las capacidades de aprendizaje, ¿cierto? El estrés o la dificultad para gestionar emociones. También puede ser, por ejemplo, los problemas de sueño. Ya si no hay un hábito de sueño que está regulado, también puede generar más inflamación o más estrés oxidativo, además de, ¿cierto? Que si dormimos mal al otro día, obviamente tenemos más sueño, menos energía, no nos podemos concentrar bien. Entonces, por hartos lados influye cada uno de estos factores que estoy mencionando. Y por otro lado también, que quizás no es como los factores más comunes, pero por ejemplo la excesiva exposición al sol y la exposición como a sustancias tóxicas, por ejemplo los aerosoles, las bencinas, etcétera, que pueden haber casos donde sí esté eso presente. Y, y bueno, obviamente también hay formas de revertir eso, ya, o sea, de revertir esta situación. No es solamente que, claro, existe la inflamación, existe el estrés oxidativo, pero no nos quedamos ahí, sino que nuestro cuerpo, como yo decía, tiene la capacidad para poder revertir esto. Y si yo a través de mis hábitos, de mi alimentación, entrego como un ambiente ideal, ya para que esto se pueda solucionar, se va a poder revertir. Y todos los efectos que pueda traer tanto la inflamación como el estrés oxidativo se van a regular, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos que puede tener la inflamación y el estrés oxidativo? Principalmente alterar, ¿cierto? Todo lo que es la parte del metabolismo, los sistemas reguladores de nuestro cuerpo, que como decía, en este caso nos estamos basando como en el sistema nervioso y todas las funciones que dependen de él, pero también puede afectar, por ejemplo, el sistema inmune, eh, el sistema metabólico, toda la parte como de las hormonas de nuestro cuerpo, y si ahí uno va como desglosando, puede afectar o aumentar el riesgo, ¿cierto?, de tener muchos problemas de salud. Entonces, poder manejar esta situación como de estrés oxidativo e inflamación ayuda a prevenir muchas enfermedades en el fondo. Ahora, ¿cómo poder prevenirlo o revertirlo ya? Porque se puede tanto prevenir o si ya está presente, volver hacia atrás y hacer como un borrón, ¿cierto? Y como les decía, sí es bastante redundante y aunque suena lógico, es importante tener un buen aporte de antioxidantes y mantener una alimentación que en general sea antiinflamatoria. No significa llevar como una dieta restrictiva, ni mucho menos. Y cuando yo les vaya comentando como tips bien prácticos, se van a dar cuenta que es algo simple de poder realizar, ya la mayoría de los casos. Y para esto lo más importante es poder llevar una alimentación que sea lo más natural y nutritiva posible. Por ejemplo, incluir dentro de nuestra alimentación buenas fuentes de omega 3. Ya a veces el omega 3 es un nutriente un poco olvidado, más uno se acuerda como de suplementos de omega 3 que incorporarlos en Sí. los alimentos. Y es una grasa saludable que tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, lo podemos encontrar, por ejemplo, en los peces, sobre todo, aceite de pescado también, aceite de linaza, en la linaza, en las nueces, la chía y las algas. Son buenas fuentes de omega 3 y si uno incorpora todos estos alimentos de forma variada durante la semana, va a tener esta grasa, ¿cierto? Saludable cubierta, ¿ya? Y junto con aumentar el consumo de omega 3, también es importante reducir el consumo, por ejemplo, de frituras o grasas saturadas, porque en el fondo como que le quitan el protagonismo al omega 3 y no hacen que pueda funcionar de forma adecuada. El segundo tips, como para prevenir esto de la inflamación y el estrés oxidativo, como ya había dicho, alimentos ricos en antioxidantes, frutas y verduras de forma diaria, de diferentes colores. Cada color de frutas y verduras tiene un antioxidante diferente, pero específicamente todos los vegetales de color morado ya tienen antioxidantes específicos que aportan a nuestra función de nuestra salud mental a nivel cognitivo, ayudan a la memoria, ya a prevenir también problemas relacionados con eso. Y obviamente al aprendizaje. Así que hay verduras y frutas moraditas. Y el tercer tip en relación
a esto de la inflamación y el estrés oxidativo dentro de lo que se pueda, ya poder incorporar infusiones o especias que son antiinflamatorias, por ejemplo, el jengibre, la cúrcuma, ya el clavo de olor, el anís, ya ese típico también como té chai, que puede ser con, no sé, cardamomo, canela, el clavo de olor, jengibre, pimienta, que es una mezcla como de varias especias, igual es una buena opción. Hay una receta que es la leche dorada, ¿ya? Y la leche dorada se hace con cúrcuma, puede ser leche de vaca, leche vegetal, hay gente que no la hace con leche y la hace solo con agua y está bien igual. Lo importante es la cúrcuma ahí, ella es la protagonista y es una especie antiinflamatoria en el fondo, ayuda a regular como todos estos procesos y puede ser igual una buena opción, ya sobre todo ahora en esta época de frío, algo calientito también, así que les dejo ahí esa inquietud, si necesitan la receta igual me pueden preguntar. Gaby, Ujú. y estas recetas o estos tips de, por ejemplo, tú dices esto, estas infusiones, que por ejemplo a mí me gustan mucho las infusiones después de las comidas o cosas así, Ujú. pero pensándolo en niños, ¿desde qué edad sería como recomendable que una mamá después de una comida o cuando llegan ahora en invierno con frío y quieran como complementar una adecuada nutrición y le den estos tips, sea adecuada como desde qué edad? Mira, ahí varía. Por ejemplo, si es solamente, no sé, quizás cúrcuma o jengibre, podría ser como desde los 5 años, 6 años, siempre en cantidades pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de cucharaditas, podría ser como un cuarto de cucharadita en una taza, echarle agua calientita, digamos en cucharadita en polvo de esta de jengibre o cúrcuma, em, y en una taza. Y eso está súper bien. Evitar sí que sean muy cerca de la noche, porque en general tienden a aumentar un poquito como, o sea, a ver, como quitar un poco el sueño. Eso puede causar. Entonces, Mm. si se toma muy cerca de dormir, puede que al final sea perjudicial para el sueño. Pero sí, desde esa edad se podría incorporar. Ya cuando son más grandes podrían hacer como más mezclas, pero no hay ningún problema de que los puedan incorporar. Súper, Súper. de los 5 años. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Cómo se relaciona la salud digestiva con el aprendizaje? Ya, bien. Aquí vamos a hablar de ese tema que es la microbiota, ya, así que es bien interesante. Existe una relación súper importante entre nuestro sistema digestivo y nuestro sistema nervioso. De hecho, el intestino se le llama segundo cerebro hace algunos años atrás, y es porque existe una conexión entre ellos muy importante, donde tanto lo que sucede a nivel intestinal viaja a nuestro cerebro como una señal, afectando, por ejemplo, las emociones, en las capacidades cognitivas, y al revés, todo lo que sentimos, el ánimo que tenemos o la salud del sistema nervioso influye en la parte digestiva. Y también esto se debe ya a que en nuestro intestino, específicamente en el intestino grueso o colon, ¿cierto? También se conoce como colon, encontramos lo que se llama la microbiota intestinal. ¿Ya? Y esta microbiota es una comunidad, una gran comunidad gigante de bacterias, pero son bacterias beneficiosas. Generalmente cuando uno habla de bacterias, como que uno suele pensar en enfermedades, pero yo les quiero invitar a que reconozcan las bacterias como amigas. Obviamente no todas, pero sí hay bacterias que son muy beneficiosas y en este caso, específicamente las que viven dentro de nosotros son bacterias que incluso nos aportan funciones que si ellas no estuvieran, no tendríamos. ¿Ya? Y son parte muy importante de esta conexión con el sistema nervioso. Incluso hay algunas de estas bacterias que forman neurotransmisores. Los neurotransmisores son la forma de comunicación que tienen las neuronas. Entonces, producen estos neurotransmisores y algunos incluso relacionados con el ánimo, con la memoria, con la concentración, el aprendizaje. Entonces, si tenemos nuestras bacterias intestinales como de manera equilibrada, por decirlo así, imaginémoslo como un bosque. ¿Ya? Si en el bosque tiene que haber árboles, tiene que haber pasto, tiene que haber bichitos, animalitos, pero ¿qué pasa si yo talo ese bosque? Se van a ir como los demás seres que viven en ese lugar, ¿cierto? Entonces, yo tengo que cuidar
ese lugar para que todo funcione de forma adecuada. Todas las partes son importantes. Entonces, si yo cuido mis bacterias intestinales, que obviamente les voy a explicar algunas formas de cómo poder hacerlo, esto va a ayudar a que yo también pueda cuidar mi sistema nervioso, por ejemplo. ¿Ya? Em, Aquí igual pasa algo bien interesante. Ya hay varios síntomas que tienen que ver con salud digestiva, pero que generalmente se normalizan mucho. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los cambios que hay en las deposiciones o el hábito intestinal en relación a la frecuencia de cuántas veces voy al baño, la hinchazón que puede existir o si hay cólicos, reflujo, acidez, exceso de gases, dolores a nivel abdominal, en el estómago. Siempre es importante ponerle ojo porque a veces pasa que esto comienza en la infancia y que ya no se le tomó quizás el peso a estos síntomas, ¿cierto? Porque uno dice, ah, pero si es normal, siempre le pasa, pero ya cuando esta persona llega a una edad adulta, es más difícil trabajarlo, ¿ya? Porque lleva muchos años con esto e incluso a veces la persona no es consciente de que eso es un problema de salud porque ya está muy normalizado. Entonces es importante escuchar nuestro cuerpo porque si algo está generando ahí, aunque sea un pequeño daño, por leve que sea, si lo dejamos pasar, obviamente puede traer otros problemas para la salud. Y esto, como decíamos antes, tiene mucho que ver con nuestro sistema nervioso y cómo estamos utilizando, ¿cierto?, todas nuestras capacidades de concentración, de memoria, de creatividad incluso, ¿ya? Em, en relación a lo que tiene que ver con causas que desorganicen, por decirlo así, estas bacterias, como yo les decía, tienen que estar siempre como equilibradas, pero hay factores que alteran esta comunidad de bacterias y son en general los mismos factores que causan la inflamación y el estrés oxidativo. O sea, en general está todo muy relacionado, ¿ya? Porque nuestro cuerpo al final es perfecto y funciona en redes muy misteriosas y está todo súper relacionado y generalmente las indicaciones se van asemejando bastante. Y bueno, en general lo que genera se llama disbiosis el concepto, pero yo prefiero llamarle desequilibrio, ¿ya? Desequilibrio de las bacterias que viven en nuestro intestino. Lo que lo ocasiona son la alimentación, digamos, poco nutritiva que no alimenta estas bacterias, ¿ya? El estrés crónico principalmente o la ansiedad, el no manejo de las emociones, ¿ya? Por eso siempre es importante también, si veo que hay algún estado emocional que no sé manejar, poder pedir ayuda, ¿ya? Y el sedentarismo son los tres principales factores que podrían alterar esta comunidad de bacterias. Bueno, ¿y qué pasa si ya está desequilibrada? ¿O qué pasa si la quiero cuidar para prevenir? Obviamente, ¿cierto? Hay varias cositas que uno puede hacer. Principalmente mantener una adecuada hidratación, pero de ahí vamos a hablar de eso. Pero una alimentación rica en fibras, ya rica en frutas y verduras, que eso ya lo habíamos conversado. Rica también en alimentos que tengan bacterias beneficiosas, ¿ya? En general, uno recomienda, o lo que más se recomienda son los probióticos, que son las cápsulas, pero lo mejor es poder incorporar bacterias beneficiosas a través de alimentos. Por ejemplo, el yogur de pajarito, el chucrut, la kombucha, en fin, pueden haber diferentes formas de incorporarlos. En general, en la infancia lo más recomendado son las verduras fermentadas y el yogur de pajarito. Ya son buenas opciones, se pueden incorporar durante el día, todos los días, y eso igual es una ayuda, ¿cierto? No solamente para el aprendizaje, sino que también a la salud en general. Para el sistema inmune también ayuda bastante. Y algo también como recomendación para evitar, ya evitar sobre todo como alimentos que son estimulantes o irritantes, ya por ejemplo, eh, igual lo menciono porque hay personas que igual le entregan estos líquidos a los niños, café, mate, té, ya igual tiende a generar
más irritación a nivel intestinal y, bueno, en personas adultas obviamente también, y tiende a generar un poquito de daño en estas bacterias intestinales, ¿ya? Eso principalmente con la microbiota y la salud digestiva. Oye, Gaby, no tenía idea que el chucrú igual podía servir en todo esto que nos cuentas ahora. Como que ya así, ah, qué chucrú. Sí, y es rico, pero ¿sabes qué? Igual es Bueno, interesante como tiene que ser el chucrut casero, porque cuando uno compra chucrut, por ejemplo, el típico en el chucrut de de los bolsa. completos, no es el mismo. Ah, ya. Tiene que ser fermentado. El que uno compra en el súper viene al vacío, y ese es un buen indicador. Cuando está al vacío, no está fermentado o está pasteurizado, como Ah, los ya. yogurts. Un fermentado tiene que estar como estas tapas rosca, porque si no explotaría, porque tiene gas, entonces puede Ah, explotar si está sellado al vacío. Así que buena ah, acotación. ya. Bueno, bueno, muy buena acotación. Gaby, me interesa. Bueno, sé que a mí me pasa, bueno, lo que tú estabas contando, yo siempre he tenido problemas como de digestión, siempre desde chica. Y Ujú. claramente eso era, o sea, eso me ha provocado como estrés, ansiedad y todo, como que finalmente va todo relacionado, pero como decías tú, yo esto lo sufro desde Sí, siempre y hasta ahora, todavía cada, yo creo que cada vez más. Entonces, como que igual me sentí súper identificada con lo que estabas contando, así que yo creo que voy a hacer seguir todos los tips que tú estás dando, porque a veces no se entrega esta información así como tan cercana, como, mira, sabes que pueden hacer ujú. esto y esto, y son cosas accesibles, porque de repente te dan una dieta que uno como que dice, ah, yo no voy a poder seguir eso, Claro, o dónde compro esto otro, así, ¿dónde está? Así, pero como que ha cosas muy sido, rebuscadas. claro, claro, así que está muy Sí. agradecida. María José. Gaby, ¿qué nutrientes clave podemos considerar al hablar de aprendizaje y en qué alimentos los encontramos? Ya, súper. Bueno, varios nutrientes, algunos ya los mencioné, ¿cierto? Como el omega 3, los antioxidantes. Ahora voy a hablar de otros que creo que igual es importante como mencionarlos, que a veces quedan como un poquito en el olvido. Y lo primero, que si bien no es un nutriente propiamente tal, pero sí es importante, es el agua. La hidratación. Ya nuestro cuerpo se compone principalmente de agua y ya que nuestro cerebro ocupa mucha energía, claramente igual ocupa agua, ¿ya? Para todas las funciones de nuestro cuerpo se utiliza el agua, ¿ya? Y es súper importante obtener una adecuada hidratación. La recomendación para el consumo de agua, la verdad es que es muy variable de una persona a otra, pero si hablamos de población infantil, en promedio es entre 1 litro a 1,5 litros, ya siempre obviamente se debe personalizar de acuerdo a cada persona. Y para hidratar hay que considerar, por ejemplo, que sea agua pura, puede ser de la llave, mineral, eh, puede ser purificada, puede ser aguas saborizadas, por ejemplo, con rodajas de frutas, de verduras, puede ser también agua cocida, infusiones de hierba o agua de cocción de fruta, ya sin azúcar añadida ni endulzantes. Estas opciones calientitas sirven también un poquito más para esta época de frío. Y además considerar que, bueno, igual ya lo había comentado, pero es importante recalcar la idea, que los líquidos como mate, té, café, tampoco se consideran como dentro de la hidratación. Finalmente, si bien tienen algunos beneficios, ¿cierto? Como antioxidantes principalmente, no se consideran dentro de la hidratación. Entonces es importante asegurarse como la hidratación desde agua pura, ¿ya? Y bueno, también evitarlo sobre todo por lo que comentaba anteriormente y que además son estimulantes, sobre todo en la infancia, entonces pueden generar, por ejemplo, más hiperactividad o incluso deprimir al sistema nervioso después de que genera como ese pulso de energía, ¿ya? Eso en relación a la hidratación. Otro nutriente clave y creo que es muy importante, no solo para el aprendizaje, sino que en general para, para todos, ¿ya? Para todos los procesos de nuestro cuerpo, es el consumo de proteína, ¿ya? Un adecuado consumo de proteína, no en exceso ni bajo lo que necesitamos, sino que adecuado, ¿ya? ¿Qué es adecuado? Es una pregunta difícil
de responder porque ahí siempre tiene que ser de una persona personalizado, ¿ya? Tiene que ser personalizado el cálculo, pero sí lo que les puedo comentar es que lo ideal es que el consumo de proteínas siempre sea variado desde fuentes animales y fuentes vegetales, ya siguiendo un patrón que incorpore, por ejemplo, carnes rojas una vez cada 15 días, por ejemplo, pavo o pollo como carnes blancas una vez por semana, que haya pescado o sus variaciones, ya sea atún, jurel, 2 veces por semana, que haya huevo también como 2 veces por semana y legumbres 2 veces por semana. Y de esta manera no nos sobrecargamos a una proteína animal, sino que tenemos un equilibrio, ¿ya? Otro nutriente que es muy importante y del cual no se habla mucho en relación como al sistema nervioso es el hierro. Ya, el hierro es bien El hierro. interesante porque uno lo asocia a la anemia y uno dice, ah, estoy cansado, tengo anemia, pero influye mucho en lo que es el sistema nervioso. O sea, sí, bien digo, sistema nervioso. Cuando hay anemia, ya puede haber una disminución de la concentración, del razonamiento, un pensamiento que es un poco más lento, menor memoria, ya entonces hay una repercusión en ese nivel en que generalmente no se le da como la importancia, creo yo. Por eso es súper importante evaluar si es que hay algún síntoma de anemia, ya si es que hay algún síntoma, por ejemplo, como cansancio, debilidad, fatiga, sentir que la piel es muy pálida, ya la boca, los labios, la conjuntiva de los ojos, que es como el párpado por dentro, ya si están muy pálidos puede indicar que hay anemia, las manos y los pies muy fríos, ya esos son indicadores de anemia. Si es que están esos síntomas, ver algún profesional de salud para que me pueda hacer exámenes de sangre y ver si es que es necesario un suplemento y eso puede ayudar a mejorar, si es que yo tengo anemia, por ejemplo, y entrego un suplemento, puede ayudar a mejorar las capacidades del aprendizaje, ¿ya? Alimentos ricos en hierro, por ejemplo, desde fuentes animales, lo que son las carnes, ¿ya? Desde fuentes vegetales, las legumbres, permiso. Y como recomendación, siempre acompañar tanto carnes y legumbres, que son fuentes de hierro, con alimentos ricos en vitamina C, perdón. Ya, porque la vitamina C lo que hace es favorecer la absorción del hierro. ¿Y cuáles son alimentos ricos en vitamina C? Los cítricos, el kiwi, la lechuga, el pimentón, el brócoli, ¿ya? Entonces, si yo tengo una mezcla de estos alimentos, voy a favorecer mucho mejor la absorción del hierro. Y me falta hablar de dos nutrientes que los voy a mencionar juntos porque la verdad es que son bien parecidos. Me refiero a sus funciones, ¿ya? Que es la vitamina D y la vitamina B12. Independiente del tipo de alimentación que tenga la persona, suelen estar bajitos en la mayoría de las personas. Diría que entre un 50 o un 70% de la población en Chile tiene estas vitaminas bajas, ¿ya? ¿Qué pasa cuando están bajas? Bueno, cada una tiene sus propias funciones dentro del cuerpo, pero ambas coinciden en que tienen que ver con el ánimo, ya tienen que ver con la concentración, con la memoria. Entonces, si tengo la vitamina D baja o la vitamina B12 baja, lo más seguro es que no tenga energía, que tenga mucho sueño. Se parece mucho a los síntomas de la anemia también. ¿Qué poder hacer? Lo mismo que en el caso del hierro, si tengo dudas con esto, o para salir de dudas mejor, poder hacerse exámenes de sangre, ver si necesito algún suplemento. ¿Ya? La vitamina D se encuentra principalmente en lácteos, huevos, pescados, ¿ya? En alimentos vegetales no se encuentra en grandes cantidades, así que no se considera, pero lo que sí es importante, tomar sol, ¿ya? En esta época del año, un poco difícil a veces, pero entre 10 a 15 minutos de sol todos los días con el cuerpo expuesto, sin bloqueador, en horas donde el sol no sea dañino, claramente, no es la idea quedar rojo por el sol, sino que favorecer la activación de esta vitamina D. Y la vitamina B12 se encuentra sobre todo en carnes, ya en lácteos principalmente, y en alimentos vegetales tampoco la encontramos de forma activa, ¿ya? Esos son principalmente los nutrientes que debemos considerar para el aprendizaje. Gaby, una pregunta cuando hiciste mención
al tema de la hidratación Ujú. de los líquidos. Por ejemplo, a mí como profe me pasa que veo siempre a a los estudiantes que llevan esas cajitas de jugo o bebidas. Y claro, uno podría pensar, bueno, está tomando líquido, la caja o la bebida dice cero o bajo en azúcar, ¿eso se podría considerar como que se está hidratando o es solo consumir líquido? Claro, eso sería como consumir un líquido, pero no como hidratación al final, porque igual tiene endulzante o tiene azúcar y el cuerpo en ese sentido es súper sabio. Si uno incorpora algún líquido que tiene nutrientes, el cuerpo va a favorecer ese nutriente. Por ejemplo, la leche o una sopa de verdura, el cuerpo va a preferir absorber ese nutriente antes que el líquido. No significa que no absorba nada de líquido, pero sí va a ser en menor cantidad que si es agua pura. Mm. Y lo otro que te quería hacer una consulta también de eso, es que siempre se comenta, o sea, bueno, se dice, o los nutricionistas o los doctores, que los jugos de fruta son dañinos, Ujú. tienen mucha fructosa, o sea, como que hay algún procesamiento que pasa ahí cuando uno hace el jugo que no es tan sano. Muchas veces las mamás también les dan estos jugos a los niños y todo, y tú hiciste mención no al jugo de fruta, sino que como a, por ejemplo, si uno va a cocer manzana, ese juguito, tomárselo. Ese sí se considera como sano, por decirlo así, o adecuado para el consumo diario, por ejemplo. Claro, es que es diferente igual. Por ejemplo, cuando uno cose una fruta y utiliza la agüita de la cocción, es como Ujú. cuando uno hace un caldo de verduras. Es más o menos el mismo proceso, ¿ya? Lo que queda en el agua puede ser algún antioxidante, quizá el saborcito, pero no va a tener azúcar, por ejemplo, ¿ya? Eh, entonces es muy diferente a lo que uno puede hacer como un jugo de fruta. ¿Qué pasa con los jugos de fruta? Es que generalmente si es un jugo, digamos, como, se me fue el concepto que se usa, pero como que le extraen el jugo y no tiene nada de pulpa al final. Entonces es solamente como, claro, igual va a tener obviamente antioxidantes, vitaminas, pero también va a tener como un mayor contenido de azúcar y para lograr un vaso de jugo, como extracto, esa era la palabra, como un extracto de jugo, quizás necesito 3 frutas por un vaso, por ejemplo. Diferente es quizás si yo hago como un tipo, entre comillas, como batido y utilizo el mismo durazno con el cual podría hacer un jugo, pero en vez de extraer su jugo, lo que hago es lo muelo con la cáscara, con la pulpa y le agrego, no sé, quizás como un tipo batido, alguna semilla o algo como para agregar fibra y de esa forma el azúcar se absorbe de forma diferente. Más que Mm, nada es eso como el tema con los jugos de fruta. perfecto, súper. Sí, maravilloso. Vamos con la, creo que esta es la última. ¿Cómo podemos organizar la alimentación para favorecer el aprendizaje? Ya, súper. Bueno, más que nada, como sé que igual es harta la información, creo que como algunos, traté de resumirlo como en 4 tips básicos, quizás que como llevarlo a algo aún más práctico, como resumido, ¿ya? Principalmente tratar de favorecer la incorporación de alimentos, bueno, de todos los alimentos que mencioné anteriormente. Para esto, tratar de favorecer solamente alimentos naturales, eso es como el resumen, más que entrar a profundizar como de cada uno de los alimentos, ¿cierto? Que sean alimentos naturales, variados y suficientes. Ya tampoco es necesario, ¿cierto?, sacar todo y pasar hambre, sino que a veces se trata más de integrar. Lamentablemente, lo que pasa es que en la actualidad casi un 70% de los alimentos que consumimos son procesados. Entonces, la idea es revertir esto, pensar en qué nutrientes estoy aportando a mi cuerpo con el alimento que estoy incorporando. ¿Ya? Lo segundo, comenzar, por ejemplo, de a poquito, quizás con la colación, ya, quizás buscar colaciones primero nutritivas antes de pasar a un tiempo de comida, ya, por ejemplo, en términos de colaciones, quizás optar por frutas, por verduras, por lácteos que sean más simples, frutos secos, semillas, hacer variaciones entre ellos y así evitar alimentos más
industrializados, por ejemplo, y de a poquito ir avanzando hacia los otros tiempos de comida. Lo tercero, que creo que también es muy importante para hacer cambios en la alimentación y bueno, en general como en cualquier estilo de vida, en cualquier cambio que uno quiera hacer, cambio de hábitos, lo mejor es que sean cambios siempre familiares o del entorno en que el niño y la niña se encuentre, porque lo que pasa es que el aprendizaje en la infancia muchas veces se da por imitación. Entonces, si uno impone, ¿cierto?, algún cambio que quiera hacer, pero uno no lo hace, es difícil que se pueda realizar o concretar. Entonces es súper importante dar el ejemplo, ¿cierto? Realizar cambios en conjunto también siempre es mucho más fácil en relación a la organización, ¿ya? Em, y también la repetición de ese hábito de forma constante, ¿ya? No significa que tenga que ser todo perfecto, ¿ya? No, nada es perfecto, pero sí, si yo sigo, ¿cierto? Constantemente intentando realizar ese cambio, va a llegar un punto en que ya va a formar parte de mí y va a formar parte de ese niño o niña y va a crecer con ese conocimiento, ¿ya? Entonces favorecer ese, esa repetición, en el fondo no rendirse, yo creo que esa es como la clave. Yo creo que pasa mucho con la alimentación por el tema de las dietas, ¿cierto? Como que uno espera cambios rápidos, ¿cierto? Como lograr algo en un mes. Y no se trata de eso, se trata de conseguir algo para la vida, ¿cierto? Entonces, si yo tengo algo que aprendí, no importa cuánto me demore, lo importante es que lo aplico y si un día no es como pretendía que fuera, no hay gran problema, ¿cierto? Lo importante es que después puedo retomar porque ya tengo ese conocimiento. ¿Ya? Entonces, eso sirve igual como una forma de quitarle un poco la presión a eso, ¿cierto? Y otro aspecto importante es permitir también que los niños y niñas de alguna manera formen parte de las decisiones alimentarias y de las preparaciones. Por ejemplo, quizás no todos los días, pero armar algunas ideas en conjunto, darle pequeñas responsabilidades que le ayuden a sentirse parte de esa acción, les ayuda también a comer de forma más, ampliar un poco los alimentos que están incorporando, porque se sienten parte, ¿cierto?, de la ejecución, de la preparación, de la elección, y eso igual hace que se atrevan a probar alimentos nuevos, por ejemplo. Ayuda en general a hacer un cambio de hábitos, así que igual puede servir. Eso en general sería como la forma de organización. Mm, Súper. muchas gracias, Gaby. Muy clarito todo. Ve, ahora, a ver qué se me fue. Ahora vienen preguntas de la comunidad y hay una pregunta que está acá en el chat hace un ratito. Ya. Que pregunta, espera que se me devolvió. Dice, Carolina consulta, ¿qué pasa con los niños Ujú. ansiosos? ¿Cómo se puede controlar esa ansiedad? ¿Hay alimentos que ayudan a controlar eso? Bueno, ella me contó, ahora me mandó un mensaje como para explicar mejor. Ella dice que Ujú, su hijo tiene ansiedad de comer. Entonces, si ella no, si ujú. ella no para, la niña sigue comiendo y dice que le da la porción que necesita a ella y siempre quiere más, quiere más, quiere más. Entonces ella pregunta, ¿cómo hace algún tips como para ir ayudando con eso? Ya, súper. Em, bueno, no hay ningún alimento específico que reduzca la ansiedad, por decirlo así. Eh, lo que sí se hace es como aprender a manejar esa ansiedad, ¿ya? Ahí siempre depende de cuántos años tenga el niño o la niña, porque dependiendo de eso es como qué tan conscientes pueden ser de su alimentación, pero más que trabajar quizás ahí desde los alimentos tan específicamente, ahí es importante un trabajo como en conjunto. Ujú, Muchas veces cuando uno ve o observa una ansiedad que se refleja en la alimentación, generalmente esa ansiedad no solamente es alimenticia, sino que también pueden haber otros aspectos de la vida en donde esté presente esa ansiedad. Y ahí es importante trabajar la ansiedad en sí, como identificar la emoción que genera esa ansiedad, ¿cierto? Tampoco se trata de no comer y de decir, no, es que no vamos a comer porque esa mm, ansiedad no es hambre. No, no se trata de eso, ¿cierto? Se trata de identificar la causa.
y de saber qué nos está llevando a tener esa ansiedad y que en el fondo es la que genera, ¿cierto? El comer esos alimentos. Entonces, ahí depende, como digo, de la edad, ¿cierto? Eh, Generalmente lo que se trabaja y ahí se puede ir aplicando, depende de cómo el niño o la niña lo vaya como interiorizando, tratar de mantener tiempos de comida que sean más presentes, ¿ya? O que si bien no es un alimento específicamente que es el que está haciendo como la disminución de la ansiedad, pero sí el ponerle atención a lo que comemos también ayuda a regular un poquito más esa ansiedad porque nos lleva a ponerle atención a nuestro cuerpo, quizás hacer ejercicios de respiración en conjunto, eso ayuda a bajar un poco la ansiedad. Esto que yo te estoy comentando es como temas desde mi área de alimentación, pero eso principalmente se puede ver con un profesional, por ejemplo, psicólogo, psicóloga, que pueda abordar la ansiedad desde otras herramientas, ¿ya? Al menos desde dentro de lo que yo te puedo recomendar serían como esas herramientas. Súper. Y eso, como a lo mejor, como decías tú también, pues crear a lo mejor un horario quizá en común. Y a esta hora vamos a comer, bueno, a esta hora, no sé, pues esta hora va a ser como de recreo de comer. Quizá eso puede ayudar también a que tenga como un orden de sus comidas, ¿o no? Podría ser. Claro. Ah, tiene 5 años, me dice Carolina. Ah, ya. Sí, con 5 años igual, por ejemplo, se pueden trabajar ejercicios de respiración, que mastique más lento, por ejemplo. No poner pantallas, eso era algo que se me había olvidado. No poner pantallas, eso igual ayuda a ponerle atención a lo que estamos comiendo y a reducir igual como la alimentación automática, ¿ya? Y cuando uno come de forma automática, también tiende a quedar con un poquito más de hambre, ¿ya? Y no necesariamente es ansiedad, sino que es no haberse dado cuenta de lo que uno comió, y suele pasar en todas las edades, ¿cierto? Entonces, ponerle más atención al plato. De verdad, pasa mucho. Acá hay otra pregunta de Carla, creo, espérame un poquito. Carla dice, ¿qué condimentos puede consumir niños de 2 años? Cúrcuma, comino, por ejemplo. Ujú, ya, súper. Sí se puede incorporar mientras no sean, por ejemplo, merquén, pimienta, que son irritantes, ¿cierto? Podrían incorporarse, no hay ningún problema. Se puede incorporar también orégano, se podría incorporar. Uy, no se me viene ningún otro condimento a la mente. eh, Pueden ser hierbas aromáticas, quizás cibulet, perejil, ¿ya? Se pueden incorporar siempre en cantidades pequeñas y como cualquier alimento, cuando uno empieza, ¿cierto? Con la alimentación complementaria que uno tiene que ir evaluando cómo el cuerpo los tolera, ir, ir observando si es que aparece alguna alergia, si hay algún cambio en las deposiciones, si es que hay algún dolor que aparece, si hay mucho llanto, en fin, puede haber, todos los cuerpos son diferentes, entonces puede que algún cuerpo reaccione a algún condimento que en general se toleraría bien, pero siempre es importante evaluar. ¿Se pueden consumir? Sí, pero siempre ponerle ojo. Y si voy a incorporar condimentos, siempre uno nuevo a la vez y evaluar 3 o 4 días a ver cómo responde, ¿cierto? Y si no pasa nada, poder incorporarlo nuevamente. Súper, Gaby. ¿Hay alguna pregunta más que quieran hacer? Gaby, yo te quería hacer una pregunta. Por Ujú. ejemplo, los niños que tienen hiperactividad, ¿cómo podemos concentrar la ingesta de azúcar para que esto no se nos vaya de las manos y uno pudiese ayudar desde el factor ambiental a esto biológico que los niños en el fondo a través de la medicación o de lo que uno pueda aportar, les pueda bajar un poquito? O sea, tienen que consumir azúcar, pero ¿cómo no la concentro en exceso para que, porque uno ve a los niños cuando están con exceso de azúcar o bebidas colas o cosas así como se ponen? Entonces, ¿cómo uno podría hacerlo pensando como en el bienestar general? Ya, súper. Em, sí, hay como harta relación ahí entre, bueno, lo que genera, ¿cierto? Los alimentos como con mucho contenido de azúcar en la energía. Yo creo que ahí es ir de a poquito como em, ir identificando quizás los alimentos con mucho contenido de azúcar que están presentes, ¿ya? De pronto puede que sea, no sé.
Me refiero a azúcar añadida, principalmente como alimentos industrializados, ¿ya? Ah, ya, eso es importante. Entonces, ir... ¿Mm? Eso es importante, o sea, en el fondo no es que yo le quite, Claro. por ejemplo, la fruta, le quite las galletas, le No, quite todo, sino que tratar de focalizar como estas azúcares más procesadas, como dices tú. claro, y ir identificando cuáles son esos alimentos, por ejemplo, ir tratando de buscar reemplazos dentro de eso. Quizás cómo puedo buscar una alternativa para ese alimento, bajarle las cantidades, por ejemplo, ¿cierto? Ver formas, siempre, ahí lo importante, bueno, en adultos, infancia, es súper importante, si estamos hablando de azúcar, tratar de bajar un poquito el umbral de lo dulce. ¿Qué pasa? Que uno está acostumbrado a comer cosas tan dulces que ya después nada te sacia, nada te calma ese deseo de lo dulce. Entonces, cuando uno le baja un poquito, y no significa que nunca más vamos a comer azúcar, ¿cierto? Pero sí como sentirse feliz, por decirlo de alguna forma, si como azúcar con cantidades más bajas. Y de esa manera también evitamos, ¿cierto? Problemas que puedan surgir como de metabolismo, de diabetes, resistencia a la insulina, hiperactividad, en fin. Perfecto, Gaby. súper. Gaby, vamos por el Ujú. tiempo con la última pregunta que es de Ya. Carla, que pregunta, ¿tiene alguna consecuencia negativa comer plátano todos los días? Em, no, ahora quizá lo importante sería saber por qué plátano todos los días, pero lo importante siempre es tratar de tener un consumo variado de frutas, ¿cierto? A veces pasa que es la única fruta que se consume, que se tolera, ¿cierto? Y en esos casos está bien, ¿cierto? Porque no todas las personas son iguales. Y si yo como plátano todos los días, no me va a pasar nada. Lo importante es la cantidad. Ya ahí no sabría decirte cuánta cantidad porque depende mucho como de los requerimientos, de la edad, del peso, de la estatura, un sinfín de cosas, pero sí se podría consumir plátano todos los días, ya sin ningún riesgo, ¿cierto? Sí, que dice que generalmente es plátano y otra fruta diaria y que lo que más le gusta es el plátano, entonces por eso lo come todos los Ah, días. ya. Tiene dos Pero igual años. hay otra variedad. Claro, no, está bien. Lo que sí creo que hay que mencionar, aprovechando que hablamos del plátano, que la porción de plátano es medio plátano o un plátano pequeño. Que esos plátanos muy grandes que venden son como a veces 2 o 3 porciones de plátano y para un niño quizás es mucha cantidad. Para un adulto está bien, pero Pero para para un un niño quizás adulto es puede mucha ser cantidad. un plátano completo Ujú, sí, depende al día. igual, claro, sí, depende de la planificación, pero podría ser igual uno al día. Y ahí los niños medio plátano o un cuarto casi, ¿o no? O dividido en Medio tres. está bien, sí, es que hay algunos que son muy gigantes, pero la mayoría de los que venden es la mitad. Ya. Y hay unos muy pequeños que son como de este tamaño, como Ujú. una mano, ¿Una cuarta? y eso es como uno. Es como Ah, que ya. ese tamaño de plátano tiene que ser como una manito. Ah, perfecto. Y mi hija también tiene 2 años y también es fanática o sea, prefiere más el plátano que cualquier otra fruta, po. Ya. Pero es difícil cuando no quieren comer otra. Suele ser Súper. que el plátano se tolera más por la textura. Mm. Bueno, mi hijo, Mira, importante es igual. sí, a mi hijo también es como solo la manzana y sí es que como que estoy tratando de incorporarle recién y tiene 8 años, me ha costado toda la vida darle fruta, pero eso es por un problema de él. Pero sí, pues cuando quieren una sola igual es complejo porque es la que uno trata de darle todos los días o la Claro. mayoría porque es lo que pueden consumir en fibra y lo que tú nos contabas también. Y eso, Gaby, estamos de verdad muy agradecidas, pero increíblemente explicas demasiado bien, así que maravilloso. Y a los que están aquí, los que nos van a ver después también, invitamos a seguir el espacio turquesa, espacio.turquesa en Instagram. Espera, que hay una pregunta. Espera, déjame reír la pregunta. Ah, bueno, gracias. Dando las gracias. Este fue. Que sigan a Gaby, que bueno, al principio si no alcanzaron a estar, junto con su mamá crearon este espacio. ¿Nos puede explicar así como brevemente, Gaby, antes de despedirnos? Ya, súper. Bueno, principalmente lo que hacemos es como entregar servicios y actividades que van en beneficio de la salud y el bienestar, como en resumen, Ujú. para todas las edades y también, bueno, ahí vamos como subiendo publicaciones siempre desde educación para aportar también
algo y que no sea así como, oh, hacemos esto, sino que también ahí tratamos de subir información valiosa siempre. Así que ahí pueden encontrar algo que les pueda servir de repente. Gaby, hola, último, tú atiendes también de forma online, pero nosotros somos de Santiago la mayoría, y tú eres de Quinta Región. ¿También haces atenciones online o no? Sí, también hago atención online. De hecho, es lo más que hago, Ah, más ya. que atención presencial. Sí, Ah, ya, bueno, igual sí. importa. Súper, súper. Entonces, bueno, nos despedimos, agradecemos a todos que estuvieron aquí acompañándonos, sus preguntas, a todos los que nos van a ver después, a Gaby, por supuesto. María José, ¿quieres decir algo? Sí, tampoco malo el internet, siento que se pega un poco, pero ahí sí. No, agradecerte con todo el corazón, Gaby, porque de verdad que me parece demasiado interesante el tema de la alimentación, sobre todo en la infancia, ya los adultos también tenemos que volvernos más conscientes de lo de cómo nos alimentamos y me encantó cómo lo explicaste. Espero que las personas que después nos escuchen también sientan lo mismo. Esa es la intención de nosotros, siempre aportar con un granito a la comunidad y que vayan incorporando también otros elementos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños en general. Así que muy agradecida y que te recuperes. Ay, muchas gracias. Muchas, Ya, muchas gracias. muchas gracias a todos y que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Gaby, Que nuevamente. estén muy Gracias. bien. Besitos. Muchas gracias Chao, también. Nos chao. vemos. Chao, chao. Chao.